Buenos días. Vamos a comenzar sin mayor dilación inmediatamente la primera mesa, la primera sección de estas jornadas. Tenemos muy poco tiempo y cinco intervinientes. Javier Burón intervendrá online. Espero que no haya problemas técnicos y podamos contar con la intervención de Javier Burón, que en la revista aparece en la sección, ha publicado su artículo de políticas urbanas, pero por razones de agenda, sin que ello suponga ningún problema, digo desde el punto de vista conceptual, va a intervenir en esta sección que se dedica básicamente a temas de diagnóstico. Contamos con 5 artículos, 4 de ellos están claramente dedicados a establecer diagnósticos desde distintas perspectivas. La sesión se titula La cuestión residencial, necesidades sociales y políticas de vivienda. Me gusta que se hable de necesidades. Es muy necesario todavía que se diferencie necesidad y demanda, hablando de vivienda. Y digo que son 5 artículos que en buena medida establecen diagnósticos y propuestas que en su conjunto yo creo que conforman pues una mejora de los diagnósticos que venimos escuchando. Yo creo que sigue siendo muy necesario, a la vista de lo que se lee y lo que se escucha, insistir en conseguir un diagnóstico global, un diagnóstico que tenga en cuenta, o diagnósticos que tengan en cuenta la complejidad del problema de la vivienda. Yo creo que es más necesario que nunca, puesto que ahora hay mucha opinión en los medios, también en los profesionales, y es muy necesario, más necesario que nunca, digo, que asumamos que sin buenos diagnósticos las propuestas, como mínimo, serán inútiles y, desde luego, tampoco podrá haber políticas eficaces. Hemos empezado ya, tenemos muy poco tiempo y hemos empezado con cierto retraso, con lo cual yo me voy a limitar a presentar. Todos los intervinientes son suficientemente conocidos, con lo cual me voy a limitar a presentar con lo que escuetamente dice el programa. Y los voy a presentar por el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, Jesús Leal. Me cuesta trabajo simplemente decir que es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva toda una vida enseñándonos, siendo un referente de lo que son los problemas sociales de la vivienda y las políticas de vivienda. Su artículo se titula El reto de la vivienda social frente a la emergencia residencial española. En segundo lugar, siempre que no aparezca Javier Burón en la pantalla, intervendrá Julio Rodríguez, también que está aquí. Yo creo que todo el mundo le conoce. Julio Rodríguez en el programa dice que es vocal del Consejo Superior de Estadística y, como decía hace un momento al hablar de Jesús, es muchos años siendo un referente en el análisis de mercado y las políticas de vivienda. Su artículo y su intervención gira sobre mercado y política de vivienda en la España tras el pinchazo de la burbuja 2014-2025. A continuación intervendrá Ignacio Ezquiaga, economista, doctor en finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, dice el programa. La nueva burbuja del precio de la vivienda en España, la paradoja de la escasez de oferta y los suelos vacantes. Y a continuación, Enrique Martín,
que junto con Marina Asensio, Marina García y Marina Luque, de todos ellos de analistas financieros internacionales, pues hablarán de la España vaciada a la España abarrotada, tendencias y efectos en el mercado inmobiliario. Espero que con vuestros diagnósticos avancemos en ese diagnóstico necesario para hacer que el sistema residencial, cuyo objeto, no sé si el único, pero sí el fundamental, es la provisión de vivienda y sobre todo la provisión de vivienda asequible, pues consigamos, digo, que ese sistema empiece a ser más eficaz. Nada más, de momento, Jesús, cuando quieras. Por favor, avísame si me paso, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Me toca ser el primero. Y quisiera empezar en parte, por una parte, quizás me hubiera gustado, como primero, dar una visión un poco de lo que yo llamaría la emergencia de la vivienda. Es decir, no solamente es el problema número uno detectado por los españoles, y no es fácil, porque realmente el sentimiento de esa necesidad de vivienda se centra fundamentalmente en una serie de grupos en los cuales a veces tienen poca influencia, digamos, en los medios y en los medios de comunicación. Ahora veremos. El tema básico, fundamental, eso es. El tema que se suele aducir en la crisis es, en primer lugar, la existencia de unos precios elevados, crecientes, difíciles de parar. Cada día y cada mes nos encontramos con un incremento y se atribuye a que existe un desacople entre la producción de la vivienda y la formación de hogares. Esta estadística segunda, la de abajo, es un poco falaz, porque los hogares con los que se suele comparar ya tienen vivienda. Es decir, y eso nos hace saltar a otro esquema que ha avanzado Julio al comienzo, y es, vamos a ampliar un poco lo que es la perspectiva y vamos a hablar más bien de necesidades y de provisión de vivienda, porque nos va a dar, digamos, una visión que supere este tipo también de falacias, ¿no? Es decir, de falacias que la acoge hasta el propio Banco de España, todo hay que decirlo. Bien, en ese sentido, yo quisiera, en primer lugar, hablando que efectivamente existe un gran problema de los jóvenes en el acceso a la vivienda. Una parte de ellos, tenemos dos elementos clave. Por una parte, el crecimiento de su demanda en alquiler. El grupo que está demandando fundamentalmente en alquiler, el que más crece en alquiler, son los hogares jóvenes. Y, en segundo lugar, el descenso muy considerable de la edad de emancipación en relación con la media europea. Es decir, vemos como la media europea es relativamente constante y como la proporción, lo que se llama la tasa de emancipación en España, decrece notablemente durante los últimos años debido en gran parte, no únicamente, pero en gran parte a la dificultad de acceso a la vivienda y al coste que ello supone. Bien, ese es el problema, pero yo diría que en esta estructura, digamos, en este tipo de análisis, que lo habéis oído muchas veces, falta una cosa. Y lo que falta es que el análisis, en primer lugar, de la pirámide de población, y ahí sitúo en la línea roja lo que sería el punto de la edad media de emancipación, entre los 30 años, ya empezamos a ver algo curioso, y es que un tercio de esos jóvenes, pues resulta que han nacido fuera de España, son inmigrantes. Primer tema. Luego, y de ese tercio y del resto de españoles, pues resulta que
resulta que un 22% accede directamente en propiedad por cesión o por ayuda de los familiares, cosa que no existe en el caso de los inmigrantes, fundamentalmente centrados en los españoles, y que algunos de ellos, sin embargo, tienen una serie de recursos y, digamos, a lo que es al final de lo que es el periodo de juventud, hasta los 35 años, nos encontramos que ya el descenso notable de los jóvenes que alquilan, es decir, de los que superan esta edad. Por lo tanto, esto nos anuncia que hay otro problema. Hay otro problema muy importante, que es, por una parte, nos encontramos tenéis la estadística de arriba, con un flujo enorme de inmigrantes. De manera que, en estos momentos, la demanda de nueva vivienda, de primera vivienda, por parte de la población que reside en España, supone en torno a, yo diría, un 60% o algo más de población inmigrante. Y esto no sale en la prensa, generalmente, y no sale en los medios. Es decir, que tenemos un problema enorme de vivienda en el cual el protagonista fundamental son los trabajadores de todo tipo, porque realmente la inmigración española tiene también inmigrantes de rentas altas que cubren una serie, digamos, de empleos o de actividades, o simplemente que se jubilan y que también demandan una vivienda. De hecho, el 25% de las viviendas españolas, en torno a ese 4%, lo compran extranjeros, y una parte de ellos para vivir en ella. Será de segunda residencia o de primera residencia, porque cada vez tenemos un flujo mayor debido también a la globalidad de integración a eso. Pero el gran volumen de inmigrantes pues son colombianos, marroquíes, venezolanos, etcétera, que cubrirían los 3 primeros nacionalidades de venida a España y que se asientan efectivamente, que buscan una vivienda y que es lo que encuentran una situación muy parecida a la que vivimos en los años 50 y 60. Es decir, la necesidad de alquilar ya no una vivienda porque no llegan, sino una habitación, o de construir una chabola. Y sinceramente, a 20 minutos andando de aquí, tenemos ya desarrollo de chabolas. Es decir, las torres espectaculares del Paseo de la Dirección están pegadas a un nuevo polo de chabolas, o los arcos, como les contaba, debajo del Canal Isabel II en el Paseo de Pablo Iglesias. Es decir, tenemos un desarrollo nuevo de chabolas dentro de la M30 de Madrid, como expresión también de esa imposibilidad de encontrar vivienda, en gran parte centrada en este grupo de inmigración. Pero el problema, yo diría que no solamente está aquí, efectivamente, aquí hay un problema. El problema está en que las proyecciones de población nos llevan, y es el segundo esquema, nos llevan a pasar actualmente de un 16% de población inmigrante en el año 2022 a un 25% de población inmigrante, con la venida de 5 millones y pico de nuevos inmigrantes en 15 años. Esas son las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, que probablemente, como todas las proyecciones, no se cumplirán, pero que serán en gran parte, digamos, nos da en gran parte una visión de lo que, no solamente de lo que está pasando, sino de lo que puede seguir pasando en el futuro. Porque esto requiere, sobre todo, y este es un poco el tema, esto en primer lugar tiene unas consecuencias enormes. Y la estadística que tenéis ahí, veis algo que es muy importante, y es que los tipos de hogares que aumentan en España en los últimos años, en el periodo reciente, desde 2014 hasta el 2023, son fundamentalmente los hogares formados por una sola persona y los hogares formados por 5 o más personas. Esto nos está explicando, nos está diciendo que el resultado, digamos, de esta crisis de vivienda está incrementando fuertemente el hacinamiento, con lo cual la vivienda ya no deja de ser digna cuando es una vivienda hacinada,
Y en segundo lugar, que bueno, están creciendo también los hogares de una sola persona, en su gran mayoría formados por, digamos, sí, empujados por lo que es el envejecimiento de la población, que realmente nos trae consigo un porcentaje mayor de viudas o de mujeres mayores que viven solas. Es decir, de alguna manera nos da la cara esto también de dos problemas, el problema del hacinamiento y el problema, digamos, de los mayores, de los cuales esto hay que decirlo, es decir, tienen viviendas que con frecuencia son mayores de los que lo necesitan. En el caso, por ejemplo, del municipio de Madrid, la vivienda de los mayores de 65 años tiene un tamaño medio superior a la media de todos y superior a la de los otros grupos de población, los del grupo de población intermedia y de los jóvenes. Es decir, los mayores tienen viviendas muy grandes, los jóvenes tienen viviendas muy reducidas con dificultad para poder, digamos, alojar a los nuevos españolitos que nacen. Bien, este es otro problema. Seguimos. Esto trae consigo, y aquí traigo una estadística que agradezco fundamentalmente a la Fundación Emilio Ontiveros de la AFI, que es la otra consecuencia que está trayendo este proceso, y es esa cantidad de inmigrantes extranjeros que copan más de la mitad de las viviendas en alquiler en España, realmente están pagando unos alquileres altos que van a parar fundamentalmente a los hogares españoles, que son más del 90%, los que tienen la propiedad de las viviendas en alquiler. Y eso genera un proceso de acumulación, fundamentalmente los que tienen más de una vivienda en alquiler, un proceso de acumulación de activos que incrementa notablemente la desigualdad económica en este país, siguiendo a Piketty, que plantea que efectivamente la gran desigualdad que se está produciendo en los países occidentales es la desigualdad en la distribución de activos, es decir, en la riqueza, y en España esa distribución de activos se basa fundamentalmente en la vivienda. Por lo tanto, no solamente la vivienda tiene problemas de hacinamiento, problemas de malas consideraciones, es decir, de malos tipos de habitación para un grupo notable de población y además un número creciente, sino que además es probablemente el factor principal de generación de desigualdad económica en este momento, en este país, que ya de por sí es bastante desigual. Es decir, la ciudad de Madrid, por ejemplo, es una de las más segregadas de Europa en términos sociales, quizás no tanto en términos económicos, pero sí en términos sociales. Bien, el resultado es, digamos, la enorme dificultad de salir al paso de esto, en primer lugar, por la dificultad de crecimiento de la vivienda y mucho más de la vivienda social, que sería la que se necesitaría para satisfacer las nuevas necesidades de migrantes que vienen. Este es el descenso de los trabajadores de la construcción, que todos los promotores en este momento se quejan que falta. Y en segundo lugar, además, digamos, de esta situación, la falta, digamos, a veces de unas condiciones para poder, y de capital por parte del Estado, para desarrollar el número de viviendas sociales que se necesitarían y pasar del 1,5 de vivienda pública o del 2,6 de vivienda, digamos, asequible social, al 9% al menos de la vivienda social que existe en Europa, que es todavía muy bajo de los países que nos rodean, como Francia, que tiene el 17%, Holanda, que tiene el 32%, e Inglaterra, que tiene también el 17 o el 18% de este tipo de viviendas. Esperemos que aumente esa inversión en vivienda en la medida posible, sin que eso suponga un detrimento para la enseñanza ni para la sanidad. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu enfoque global que es muy, muy necesario. Yo recomiendo que se lea tu artículo. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo
Y mi tarea es muy ingrata tener que decirte que termines, pero a todos os lo diré, pero no podemos alterar el orden de la jornada. Bueno, me dicen que Javier Burón está en línea y le vamos a dar paso. Había dicho antes que en segundo lugar intervendría Julio, pero Javier tiene problemas de agenda, por eso no está aquí. De todas maneras, ha hecho lo posible y lo imposible por estar con nosotros, aunque sea en línea. Y me gustaría verle. Estamos en ello, ¿no? Bueno, mientras tanto voy a decir que, por si alguien no lo sabe, Javier es gerente ahora mismo es gerente de... Buenos días, Javier. Bueno, vamos a comprobar que funciona. De momento no se te oye. Yo os oigo perfectamente bien. Perfecto, perfecto, ya estamos conectados. Estaba diciendo que actualmente, que buenos días, y que actualmente eres gerente de Nasubinsa, que es la Sociedad Pública de Vivienda, Suelo y Urbanismo del Gobierno de Navarra. Y Javier es autor del libro, es autor de muchas más cosas, pero bueno, autor del libro El problema de la vivienda en España, cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España. Y me van a permitir que les recomiende muy encarecidamente su lectura, si alguno no lo ha hecho todavía. Bueno, Javier va a hablar de colaboración pública-privada para la provisión de vivienda asequible en la España del segundo tercio del siglo XXI. Javier, tenemos muy poco tiempo, tenemos como 8 o 10 minutos por cada uno de los 5 intervinientes. Te agradecería mucho que te ciñeses al tiempo. Cuando quieras. Y así lo haré. Empiezo por agradecer la invitación, tanto de poder estar hoy en las jornadas, que siento profunda pena de no poder estar en presencial por temas de agenda, como la propia invitación para poder participar en la revista, que ha sido todo un viaje y que creo que nos ha quedado un monográfico de bastante interés. Y entro al lío, el tema sobre el que yo les quiero aportar alguna reflexión. Colaboración público-privada. Es una expresión tan utilizada que seguramente la hemos desgastado y ya no sabemos lo que significa. Pero yo lo que quiero hacerles es algunas referencias a un cierto tipo, a una cierta familia de colaboraciones público-privadas. Vamos a utilizar la expresión de la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato y vamos a hablar de colaboración público-privada simbiótica y no parasitaria, con todo lo que eso significa, de fortalecimiento de las dos partes que participan en una colaboración y de no parasitismo de una respecto de otra. Y esto en vivienda asequible, porque yo creo que para la vivienda social no estamos todavía. Podrá llegar el momento en el futuro en el que pueda haber escenarios de colaboración público-privada sistemática en la materia, pero ahora mismo estamos en asequible, en vivienda de ese precio intermedio que es inferior al del mercado, pero que no es social. El orden de los factores sí altera el producto. Y me explico. Creo que es muy difícil que las administraciones públicas demos un salto de no haber tenido servicio público de vivienda directamente a hacer colaboración público-privada. Hay que conocer tu negocio, tienes que saber urbanizar, edificar, gestionar inquilinos, gestionar patrimonio, rehabilitar, etcétera. Y cuando conoces bien tu negocio, te puedes sentar con terceros defendiendo el interés general para llegar a buenos acuerdos equilibrados entre las partes, pero que respeten los bienes y los recursos públicos que se van a poner a disposición de esas operaciones. Tenemos una amplia panoplia de ejemplos europeos que no podemos copiar acrítica y miméticamente, pero que nos sirven de inspiración. Creo que es menos conocido que hay algunas experiencias de colaboración público-privada de cierto calado también en España, seguramente acotadas en el tiempo y en el espacio, pero no menores, y debemos también de mirarlas y aprender de ellas. Y comparto con ustedes algunas conclusiones. Mi impresión es que no tenemos un problema jurídico especial, lo cual no quiere decir que no necesitemos ajustes jurídicos, pero ahora mismo, sobre todo para poner encima de la mesa el primer recurso que facilite proyectos de colaboración público-privada, que es el suelo, estamos utilizando diferentes administraciones el derecho de superficie, las concesiones administrativas, los contratos de sociedad, los convenios de colaboración,
digamos que ahí no tenemos un cuello de botella limitante. No estoy diciendo a la vez que todas las administraciones públicas tengan perfectamente lubricados todos estos sistemas de trabajo, pero sí que seguramente el cuello de botella que nos está dificultando más ser sistémicamente relevantes es el de la existencia de fondos. Y se da una paradoja, y es que hay una abundancia bastante importante en el mercado de fondos disponibles para invertir en proyectos de lo que en el mercado llaman affordable, pero la dificultad que tenemos es lo que también en el mercado llaman disponer de un template, es decir, de una estructura jurídica sencilla, fácil de explicar y que sirva de receptáculo para el tipo de inversores que estamos buscando. Estamos buscando fondos que en el sector se les llama core o core, que son fondos que hacen un intercambio entre mucha seguridad y una rentabilidad más baja que el de otro tipo de inversiones. Son inversores de perfil bajo, de perfil tranquilo. Y esto, bueno, no es un desideratum. Hay 25 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos que siguen reglas no de mercado. Una parte son públicas, pero el resto no. Son viviendas que están dentro de un circuito de financiación que ahora mismo en España no tenemos bien estructurado. Si tuviésemos esta capacidad de acoger jurídicamente con un esquema sencillo, fácilmente entendible, que no quiere decir que sea único, puede tener algunas variaciones, pero sobre todo que sea robusto, uno de los problemas que también nos va a poner encima de la mesa para poder gestionar cantidades de dinero importantes es el tema de las certificaciones. ¿Quién certifica que las inversiones son de un tipo u otro? Esto parece un tema muy técnico, pero es un tema muy relevante en este mercado que sí existe en el resto de la Unión Europea. Y sin perjuicio de que debamos buscar fondos core o core que colaboren junto con administraciones públicas en proyectos de vivienda asequible, también poner de relieve que generalmente muchos estados de la Unión Europea tienen algo parecido a fondos soberanos. No me refiero a banca pública, que también, y que juega un papel muy relevante en este tipo de proyectos, sino a la existencia de fondos de inversión públicos o también abiertos a inversión público-privada que sean capaces de canalizar recursos económicos hacia un conjunto de proveedores dispuestos sobre el territorio. Una nota, digamos, como de transición sobre temas que están empezando a ser brotes verdes de interés, y es que el ecosistema de proveedores de vivienda asequible público-privados que necesitamos está empezando a aparecer. No es todavía muy numeroso, pero tenemos varios tipos de entidades, la ONG grande que se profesionaliza, la fundación que tiene unos recursos económicos importantes y que empieza a querer actuar también en vivienda, las empresas de mercado que dentro de su portafolio de proyectos tienen una sección para el affordable y están buscando fórmulas de colaboración estables con la administración. No tenemos todavía todo lo que necesitamos, pero no es verdad que estemos hablando ya solo de categorías teóricas que funcionan en otros Estados miembros de la Unión Europea. Un minuto para decir que tenemos muy mal alineados una serie de factores y recursos que, sin embargo, existen. Es decir, disponemos de suelo para hacer proyectos de colaboración público-privada, de momento mucho más suelo que dinero. O sea, que no nos preocupemos porque el suelo sea un factor limitante para este tipo de proyectos. Hay subvenciones a fondo perdido. Hay financiación, el ICO está jugando un papel muy importante, incluso empieza a haber un mercado de equity público y privado para mezclar capital público y privado en este tipo de proyectos, pero no están bien alineados. ¿A qué me refiero con bien alineados? A que cada administración pública que interviene en alguna parte de un proceso que da lugar a paquetes de colaboración público-privada de vivienda asequible fija los requisitos para su instrumento de fomento de manera separada con el resto. Como mínimo hay descoordinación y no hay sinergias. Pero en muchos casos algunos de los requisitos son incompatibles entre sí mismos. Con lo cual, queriendo fomentar algo, a veces le estamos poniendo también nuestras propias zancadillas. ¿Cómo podemos superar esto? No lo sé. Y en el minuto que me queda sí que les diré algunas sensaciones de por dónde debemos de ir. Suelo, subvenciones, financiación, capital, requisitos de precios de alquiler y ingresos de los inquilinos, licencias, calificaciones, permisos, fiscalidad, ventanas de salida. Todos estos son elementos claves para poder hacer muchos buenos proyectos y después generar un sistema con capacidad de crecimiento y que sea replicable. No están alineados. Bueno, démosle una vuelta a utilizar sandboxes, démosle una vuelta a la idea de los fast tracks,
Es decir, no todos los proyectos tienen que pasar por el circuito administrativo de la misma manera, porque no todos defienden el interés general de la misma forma. Y después, es una especie de gracieta, pero espero que me la entiendan. A veces conviene emplear un poco de tiempo en abrir puertas interestelares jurídicas a otra dimensión jurídica. Y básicamente esto tiene que ver con que yo creo que la colaboración público-privada contractual, que es necesaria, tiene algunas debilidades frente a la colaboración público-privada institucional, es decir, la generación de empresas mixtas, porque estas tienen mucha más capacidad de funcionar hoy y funcionar a futuro. Acabo con una última reflexión, y es de la observación de los agentes europeos con más tradición, y no digo que sean perfectos, pero que lo están haciendo de una manera más eficaz y eficiente desde hace años. Uno lo que ve es que se busca la diversidad, es decir, que, y seamos un poco heréticos, no pasa nada. Hay proyectos en los que se mezclan vivienda de mercado y vivienda protegida, varios tipos de vivienda protegida, incluso varios tipos de alquiler. Esto se hace por muchos motivos. Uno es económico, y no hay que ocultarlo, porque se generan subsidios cruzados. Es decir, hay proyectos con superávit que ayudan a financiar proyectos con déficit. Y de esta manera también se generan self-revolving funds, es decir, dinámicas de financiación que los excedentes de ciertos proyectos ayudan a financiar proyectos verdes. Todo esto ahora mismo nosotros, y también hay otra cuestión, y es que muchos de los operadores público-privados de vivienda asequible no lo son solo de vivienda, es decir, hacen colaboración público-privada más allá de la vivienda, prestando servicios a sus usuarios, por ejemplo, de energía, por ejemplo, de movilidad. Bien, todo esto ahora mismo nuestro sistema no lo está procesando, porque, y supongo que son fases por las que se tienen que pasar, ¿eh? Ahora mismo estamos muy centrados en cómo canalizamos subvenciones a fondo perdido a los proyectos de vivienda protegida de alquiler asequible. Principios requieren las cosas, está bien, pero si queremos generar ecosistema de proveedores e infraestructura de país de vivienda asequible, vamos a necesitar combinar varios tipos de viviendas protegidas, incluso en algún caso vivienda de mercado con vivienda protegida, varios tipos de servicios, no solo de habitabilidad, y que después todo el tracto administrativo con los recursos de fomento que se ponen a disposición, que esté alineado con proyectos con este nivel de complejidad y con este nivel de diversidad. ¿Por qué buscamos diversidad? Porque la diversidad le hace mejor servicio a los tejidos urbanos y a la sociedad, porque es más resiliente y porque tiene más capacidad de autorreplicarse y generar sistema robusto que no desaparezca a futuro. En los 10 minutos que me habéis pedido que me ciña, este es un recorrido, digamos, por el artículo que figura en el monográfico y algunas reflexiones de continuidad, y en cualquier caso, reitero, la pena por no poder estar bien de forma presencial y compartir espacio con tantos amigos y maestros y maestras, y el agradecimiento por haber sido parte de todo este proceso. Muchas gracias, Javier, por ceñirte al tiempo y por tus palabras. Yo voy a leer, efectivamente, bueno, Javier se nos ha ido, pero en cualquier caso, le iba ha vuelto. Muy bien, Javier. No, iba a leer, efectivamente tu artículo está en la sección de políticas de vivienda y haces una propuesta de política de vivienda, pero yo creo que lleva implícito un diagnóstico claro, que es la necesidad, y leo literalmente de tu artículo, de construir una infraestructura de país de vivienda asequible en alquiler con vocación permanente. Con vocación permanente. El artículo habla del segundo tercio del siglo XXI. Y la utilidad pública estructural y de utilidad pública estructural. Bien, me gusta también ese objetivo que fijas de construir, vamos, que la vivienda sea un servicio público de vivienda, misión vivienda lo defines, me parece muy acertado. Muchas gracias. ¿Vas a seguir con nosotros o tienes que ausentarte? Hasta las 11 y pico puedo seguir con vosotros, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Y ahora interviene
tal como habíamos previsto Julio Rodríguez. Buenos días. Quiero añadir, no por exhibición, sino porque para que se sepa mejor de qué procedo, porque lo del Consejo Superior de Estadística es algo que queda muy remoto de las actividades que he hecho. Fui básicamente 9 años presidente del Banco Hipotecario de España, procedente del Servicio de Estudios del Banco de España, donde hice mi tesis doctoral sobre vivienda, pero aquello era econometría, aquello no tenía nada que ver con la política de vivienda. En cambio, los 9 años del Banco Hipotecario fue financiar VPO a mansalva. O sea, fue sobre todo financiar VPO en cantidades industriales. Sobre todo, la VPO no era muy social, pero sí era asequible para las clases medias. Pero tampoco se piense que la VPO era algo social por sistema. Además, fue muy poca la VPO que se hizo pública. Trascendió mucho algunas operaciones grandes de Madrid, pero la proporción de lo público dentro de la VPO fue más bien reducida. Y luego estuve 7 años de presidente de Caja de Ahorros de Granada, que se parecía bastante porque básicamente las cajas de ahorros prestaban mucho al ladrillo y me encontré una caja de ahorros que no prestaba a la VPO, forcé que prestara a la vivienda protegida y me tocó vivir 2 cosas que desaparecieron, porque el final del banco hipotecario fue el final de la banca pública en España y luego las cajas de ahorros, a poco tiempo de dejar yo Caja Granada, pues también desaparecieron, por lo cual he pasado por 2 entidades que hoy están en el recuerdo, pero que hubieran venido muy bien que algunas de ellas estuvieran ahora aquí. Siguiendo el esquema que se me había propuesto para el artículo, el hundimiento del mercado de vivienda en 2008-13, básicamente lo que sucedió es que Estados Unidos inundó el mundo de los créditos hipotecarios en malas condiciones, el sistema bancario salió bastante perjudicado y en España no éramos ahorradores que compráramos subprime, no, en España lo que éramos era tomadores de crédito procedente del resto de Europa. O sea que España en aquel momento, las entidades de crédito nos alimentábamos no solo con los depósitos, sino sobre todo con dinero que venía básicamente de Alemania y también de otros países. Bueno, como consecuencia de la restricción crediticia, pues hubo una caída muy fuerte, que lo he recogido entre el año 2007 y 2013, cayeron las ventas en un promedio del 15,7%, cayeron los precios. Por cierto, con los precios llegaba la crisis, no se vendían viviendas, había mucha vivienda sin vender y los precios no bajaban. ¿Qué pasaba con los precios que no bajaban? Hacía bueno ese dicho en España de que el precio de la vivienda no baja nunca, no. Pero en el año 12 llegaron los decretos guindos que forzaron a las entidades de crédito a que provisionaran bastante los créditos inmobiliarios. Entonces, hay un periodo que va del año 7 hasta el año 13 en el cual cayeron los precios de la vivienda en un promedio anual del 7,3%, es decir, que fue un periodo histórico en el cual hubo descensos importantes de los precios de las viviendas. Cayeron mucho más las viviendas iniciadas, resulta espectacular estar con unas iniciaciones de vivienda de 700.000 viviendas, pero que después se quedaron en el año, llegaron a ser 29.000 algunos años después. Y por último, fue la caída de los precios y luego, como consecuencia, cayó el PIB de la actividad económica, el paro subió hasta más del 20%, y sobre todo lo que pasó como consecuencia de la crisis es que desaparecen las cajas de ahorros como consecuencia del proceso de saneamiento y también entonces se crea Sareb porque compra más de 50.000 millones de euros a las entidades que habían recibido ayudas y luego pagó con unos cromos, es decir, emitió deuda, hubo un intercambio de cromos y ahora después hay que devolver esos cromos y todavía queda bastante deuda de Sareb por colocar. Bueno, y por supuesto el último plan del Gobierno socialista 2009-2012 terminó con muy pocas viviendas protegidas porque faltó financiación. En el periodo 2009-2012 al final no había financiación ya para las cajas para financiar viviendas protegidas. En este gráfico se recoge la caída de las
compraventa de viviendas, de casi 1 millón de ventas, pues se pasó pues, a un nivel de 300.000. Posteriormente, es muy espectacular la caída de las viviendas iniciadas, por unas 700.000 allá por el año 7 y 8, pues hasta llegar a unos niveles bastante reducidos, 29 o 30.000, y que ahora estamos aproximándonos ahora a las 100.000 viviendas terminadas. Los precios de las viviendas que después del bache y después también de cuando la pandemia, pues ahora estamos creciendo a unas tasas muy elevadas. El indicador menos malo de los que hay es el índice trimestral que elabora el INE, que nos haría un favor si lo elaborara mensualmente, y que para coger cifras absolutas recomiendo utilizar los datos que publican las cajas de ahorros, porque los datos de los valores de tasación están por debajo, o sea, no evolucionan tanto. Es bueno también volver... Perdón. Esto es que creía que daba marcha atrás y no da marcha atrás. Bueno, aquí este gráfico se ve perfectamente 3 líneas. La línea marrón es el crecimiento de los alquileres, la línea azul, crecimiento de los precios, y la línea que va más abajo son los salarios. Casi un 100% de aumento desde el año 13 hasta ahora en los alquileres, un aumento próximo también al 100% en los precios y un aumento mucho más modesto en los salarios, 28%. Y por último, es importante ver qué ha pasado con las viviendas de protección oficial. Fíjese qué niveles había en los años 80 y 90 y, sin embargo, hay una caída abrupta con el primer plan de vivienda del Partido Popular 2013-2016. ¿Qué pasa? Nadie lo menciona, pues que ya no están las cajas de ahorros, ya no está el banco hipotecario. Entonces resulta que la gente habla como si los 6,5 millones de viviendas protegidas se hubieran hecho con los presupuestos. No es verdad. Todas las VPO, esos 6,5 millones que tanto se cita, se hicieron con créditos de las cajas de ahorros y crédito oficial. Es decir, que los presupuestos lo que hacían era subvencionar los tipos de interés, que eran muy altos entonces, y también subvencionar algo el pago de entrada. Pero básicamente puede decirse que la caída de la VPO es básico, la desaparición de las entidades que financiaron. Si no entendemos esto, es que no se entiende, y sin embargo es difícil de resolver, porque Javier Burón siempre dice que cuando hablo en público defiendo la recreación del banco hipotecario. No es tanto eso, que estará guardado en las cajas fuertes del BBVA, la patente Banco Hipotecario de España, pero sí crear algún fondo o algo que permita que ayudar un poco a resolver la situación. Continúo. Como esto no va para atrás, hay que irse al principio. Y de abajo va para atrás. Y de abajo de todo. Bueno, ahora ya. Y de abajo de todo va para atrás. Y de abajo de todo va para atrás. Eso. Bueno, el mercado de vivienda se ha recuperado posteriormente. Sobre todo lo que destaco es que la mitad de las compras de viviendas se hacen sin préstamo hipotecario. Es decir, que esto detrás hay mucha inversión de extranjeros. En este momento las compras de los extranjeros son el 16% y los precios y los alquileres de los niveles de ingresos están desacoplados de los ingresos de los hogares. Y sobre todo el mayor esfuerzo en este momento para acceder a una vivienda es quien vive de alquiler, que son básicamente extranjeros y también los jóvenes. Con el PP en el poder, a partir del año 12, cambia la política de vivienda, pero sobre todo lo que se hizo fue rebajar el plazo máximo de los alquileres, desapareció la dotación presupuestaria, fue mínima, y entonces se puede decir que hay un momento de hueco. Prácticamente no había política de vivienda porque no había dinero para financiar. Entonces, después de todo esto, se puede decir que yo defiendo una política de vivienda algo más incisiva. Se han hecho cosas, resumo aquí muy brevemente lo que se han hecho. La ley de vivienda es posiblemente la más importante. También se amplió el plazo de los alquileres y ahora el Gobierno anuncia, y está bien mantener la tradición de los planes plurianuales, un plan que va a ser quinquenal en lugar de ser cuatrienal, aunque la palabra quinquenal no suena muy bien por los planes soviéticos, pero sin embargo va a ser
2026, 2030, esto va a ser la novedad. Pero, y bueno, nos anuncian que... sí, termino con las medidas que propongo. O sea, básicamente, mayor presencia de las viviendas protegidas dentro de los nuevos desarrollos. La cuestión no es construir más, sino construir sobre todo viviendas asequibles. Luego, las viviendas protegidas deben destinarse a residencia habitual. Cuando fui a mi pueblo, Motril, en la provincia de Granada, me encontré que se estaba construyendo masivamente viviendas de protección oficial calificadas como tales por la Junta de Andalucía y que eran un precio más caras que las viviendas de mercado. O sea, defender tanto la vivienda de protección oficial para que luego se destinen a residencias secundarias no tiene sentido. El mal, este caso, es que para las autonomías por lo visto, da prácticamente igual. Luego, los ingresos máximos, ponerlos en el plan en 5 IPRENES es muy alto. Y además, esto habría que ponerlo en Francia, son 2,5 veces los ingresos máximos. Es decir, parece que se quiere mantener una demanda de las clases medias. O sea, no tiene que pasar de los 3,5 salarios mínimos. Los precios que se encuentra uno, las VP hoy no son asequibles. O sea, por ejemplo, el Plan Vive en Madrid, más de la mitad son viviendas de protección oficial y ya sabemos todos los alquileres a qué niveles están saliendo. Luego, defender ahora a ultranza viviendas de protección oficial, primero procurar que sean viviendas habituales y, en segundo lugar, que sean verdaderamente asequibles. Defiendo la creación de un plan de construcción de viviendas para alquiler que esté dentro del propio plan 2026-2030 y defiendo la creación de un fondo financiero estatal donde el ICO desempeñe un papel mucho más importante que el que está desempeñando en este momento. Me consta que en este momento las empresas públicas de algunos ayuntamientos de Madrid no tienen financiación del ICO y, sin embargo, el ICO está financiando promociones privadas de viviendas que van a salir bastante caras. O sea, la cuestión es un poco clarificar esto. El Ministerio de Vivienda tiene consejeros en el Consejo del ICO y el ICO tiene consejeros en SEPES. En este intercambio, pues habrá que decirle al ICO que, bueno, que cumpla las exigencias y los requisitos de capital que le exige la autoridad supervisora, véase Banco de España, pero que, bueno, que financia a quien tiene que financiar. Y, bueno, y sobre todo termino diciendo que el encarecimiento no es solo por aumento de la población, es sobre todo la demanda no residencial la que explica mucho la realidad. Pisos turísticos, segundas residencias, compras por extranjeros no residentes, inversores, y la solución no es solo levantar más edificios, sino cambiar las reglas del mercado, frenar la demanda especulativa y reforzar la oferta destinada a vivienda habitual. Es decir, que hay que entender las fuerzas que están detrás de la demanda en este momento. Nada más. Muchas gracias. Defiendes también, como haces ahora en el artículo, la necesidad de aumentar el parque de vivienda protegida, la vivienda social. Como por otra parte, Perdón. La falta de práctica. Digo que le estaba diciendo a Julio que estoy totalmente de acuerdo con ese objetivo de aumentar la oferta de vivienda realmente asequible. Y decía que, como dice la ley del 23, que se propone, dices que es un objetivo ambicioso de llegar a un 20% en 20 años de vivienda social realmente asequible. Bueno, a ver si se cumple. Bueno, Ignacio, tienes tu turno. Bueno, muy bien. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar en esta jornada de presentación de un número, bueno, brillante, ¿no?, de la revista Ciudad y Territorio, y para mí es un honor, además, compartir con maestros, ¿no?, de mi formación y de mi focalización en los temas, bueno, los más financieros, pero también los más relacionados con la vivienda a lo largo de toda mi vida, ¿no? Bueno, creo que
que hay que empezar por este gráfico, que es obligado, que yo creo que todos los ponentes vamos a mostrar de nuevo, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Porque, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo mostramos siempre, ¿no? Porque al final, en última instancia, los problemas a los que nos enfrentamos en la vivienda tienen su origen en cómo se resolvió la crisis financiera en los principales países industrializados, ¿no? Y en concreto en Europa, ¿no? Es decir, cómo ante los objetivos más financieros de sostener a los bancos en un proceso de revalorización de sus activos, de provisionamiento, de reforma y de reestructuración, pues los objetivos relacionados con la vivienda pasaron a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, etcétera, etcétera. La vivienda es la asignatura pendiente de la crisis financiera. Y ahí estamos, todavía la sufrimos. Y esta es la cuestión, digamos, por donde empezar. En el trabajo que publica Ciudad y Territorio, dudé mucho de si poner en el título la palabra burbuja o no. Burbuja es siempre tremendo, ¿no? ¿Qué es burbuja para un economista, humilde economista como yo? Burbuja es un problema de precio y un problema de cantidad. Es decir, un exceso de cantidad, un exceso de precio. ¿Cómo se mide eso del exceso de precio? ¿Cómo lo miden los economistas, los financieros? Pues con la asequibilidad, comparando el precio con la capacidad adquisitiva o la capacidad de renta de las personas a las que van dirigidas las viviendas. La asequibilidad. Yo recuerdo, yo viví la crisis financiera en un banco. Es decir, que tengo mi mérito, ¿no?, de haber sobrevivido como muchos de los que estáis aquí, ¿no? Pero la crisis financiera, en aquella crisis financiera, en aquella burbuja, no se hablaba de asequibilidad. Nadie hablaba de asequibilidad. Algunos que leían en inglés pues sabían eso de la affordability, ¿no? Pero nadie hablaba de asequibilidad porque nadie relacionaba los precios con las rentas. Esto es la característica esencial de una burbuja. Se olvida que los precios han de poder ser pagados por los prestatarios, por los inquilinos, etc., ¿no? Y deben poder ser pagados en unas condiciones de normalidad, ¿no? Lo segundo es la cantidad, y aquí lo vemos muy bien. La burbuja anterior fue una burbuja de volúmenes muy importante, ¿no? Pero desde entonces la burbuja digamos, da paso a un periodo de restricción financiera, que es precisamente el que hace que no solo se frene, sino que se elimine la producción de vivienda nueva. Esto tiene un rastro que lo ha estado comentando Julio perfectamente, ¿no?, de financiero, pero también tiene un rastro psicológico, diríamos, ¿no? Es decir, la gente todavía, yo cuando empecé a retomar estos temas en el año 2023, a pesar de que estaba saliendo en aquel momento la ley de vivienda, la gente pensaba que todavía había un exceso de vivienda. Es decir, que sobraban viviendas y que estaban por ahí en algún sitio, ¿no? Entonces, esto es un poco la otra versión, la otra visión a la que hay que llevar este gráfico, ¿no? Y es que esos picos de vivienda que aparecen ahí, de producción de vivienda, ya están todas colocadas, no quedan viviendas, no hay nada ahí que no esté ya con gente viviendo o que sea imposible vivir ahí. Es decir, las famosas 430.000 o 440.000 viviendas sin vender de las estadísticas del Ministerio de Vivienda son resultado de una mala estadística, una mala producción de la estadística, porque esas viviendas son las viviendas que no se vendieron a particulares, pero sí se traspasaron a las carteras de los instrumentos financieros que adquirieron todo ese crédito que aparece ahí, ¿no? Y por eso vamos a pasar al siguiente gran tema, que es el contexto de los suelos, porque si ocurría todo esto con la producción, evidentemente también estaba ocurriendo con el planeamiento y con la producción de suelos edificables, de suelos urbanizables. En este gráfico vemos, si no vamos a entrar en detalle en él, pero sí vemos un poco este contexto de excedente de vivienda, de excedente de suelos para vivienda, ¿no? Según el sistema de información urbanístico del Ministerio de Vivienda, hay casi 7 millones de viviendas
potenciales en suelos en desarrollo. Esto es brutal. Esto es como para ya, digamos, abandonar todo análisis y concentrarse en por qué esto es así. De esos 6,8 millones de euros de viviendas sin producir, sin ejecutar, en el planeamiento vigente, es decir, una vez depurado todos los casos imposibles, ¿no?, del planeamiento, 2,5 son en zonas urbanas normales, 2,5 millones de viviendas. Es decir, que estamos ante claramente una paradoja entre vivienda, que decimos que es escasa, y suelos que vemos que son abundantes. Estos suelos, claro, aquí es donde un poco empieza el debate también, ¿no? Porque estos suelos, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo que ha pasado es la crisis financiera. La crisis financiera, en este gráfico, vemos muy claramente cómo afecta a los suelos y cómo afecta a los aspectos financieros de los suelos, ¿no? El gráfico es la línea superior, refleja el saldo vivo de los préstamos hipotecarios a los hogares, es decir, los préstamos que acaban siendo, digamos, tomados por los hogares para poder comprar sus viviendas. Y en la línea de abajo es el crédito a los promotores, es decir, a quienes compran suelo y a los que desarrollan las viviendas que están ahí arriba. Es decir, que lo normal es que tienda a converger, digamos, de alguna forma, en el sentido inverso, el saldo de promotor termine convirtiéndose en un saldo, en condiciones normales, en un saldo de hogares. Pero no es así. Vemos que el saldo de promotor baja, pero también baja el del crédito a los hogares. Y esto es básicamente porque la crisis financiera y la forma, el modelo de solución de la crisis financiera extrayó de los balances bancarios los créditos de suelo y los empaquetó para que los pudieran comprar instrumentos financieros ad hoc que los bunkerizaron, que los encapsularon para aislarlos del mercado, para que no salieran al mercado y afectaran los precios a la baja, por supuesto. Y ese proceso es brutal. No solo aquí aparecen las grandes cifras, ¿no?, pero básicamente fueron 100.000 millones de euros en la Sareb, y en los fondos de inversión, que siempre pasa desapercibido, pero son las líneas, las barras azules, en los fondos de inversión es aún más, prácticamente más del doble, 260.000 millones de euros. Estos hubieran acabado en préstamos para los hogares. Los bancos ya los tenían provisionados, estos préstamos. Es decir, que hubieran podido acabar con alguien que hiciera las viviendas a precio asequible. Viviendas heredadas. Es decir, y aquí es donde un poco viene la conclusión, ¿no? Y es que este proceso que ha destruido el mercado del suelo, aquí aparecen los volúmenes del mercado de suelo, ya no hay mercado de suelos, esto ha afectado sin duda a la capacidad de respuesta del sector, es decir, que seguramente ha hecho que los precios sean más altos de lo normal, que la producción de viviendas también sea más alta de lo normal y, en definitiva, lo que ha hecho es que tengamos una situación, digamos, veamos de otra manera las consecuencias de la crisis financiera sobre la vivienda, ¿no? Las consecuencias básicamente es que, a vista, digamos, ya del pasado, de lo que ha ocurrido, la crisis, la burbuja fue, digamos, su elemento negativo no fue las cantidades, sino los precios. Y la capacidad de todo mercado a ajustar sus volúmenes de oferta y de demanda pasa necesariamente por ser capaz de, resolviendo las necesidades, resolviendo la demanda, ofrecer precios asequibles. Y eso costó una crisis bancaria. Los bancos, el 35% del sistema financiero español desapareció en el 2000, fue nacionalizado o ayudado en el 2012, ¿no? Pero después vino el Popular en el 17.
o sea, el 12 y después el 17. Y todo eso está en esos volúmenes que comentábamos antes de préstamos y de viviendas y de suelos que compraron los fondos de inversión, los fondos internacionales, todo ese periodo de tiempo, ¿no? Es decir, una extracción al mercado de unas cantidades brutales. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está eso? Pues bueno, Sareb vuelve a ser, digamos, una institución pública. El Ministerio de Vivienda tendrá que sacar adelante esos suelos en la medida en que se pueda, y por tanto están dentro de la esfera de lo público, ¿no? Los fondos privados tienen que buscar su propio camino, ¿no? Los fondos privados, pues por eso yo clasificaría, y ya con esto termino, estos problemas de los suelos como un cuello de botella del mercado. No es un problema estructural del mercado de la vivienda. Los problemas estructurales son el alquiler, la falta de VPO, todos estos son problemas que son estructurales, ¿no? Este es un problema de cuello de botella, se resolverá, pero hay que resolverlo. Y el día que se resuelva, pues bajarán los precios de la vivienda. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Está bien hablar, es imprescindible hablar del suelo, hablar del sector financiero. Efectivamente, son elementos muy importantes de ese sistema de provisión de vivienda del que estamos hablando. Hablas también en tu artículo, no sé si ahora no lo has mencionado, el papel de los ayuntamientos. El papel de los ayuntamientos y los patrimonios públicos de suelo de los que ya hablaba la ley del año 56, 1956. Bueno, muchas gracias. Enrique. Bueno, lo bueno de ser el último es que ya han salido muchos temas. Voy a intentar ser breve para respetar también a todos los que vienen detrás, que yo creo que hay muchas cosas interesantes. Primero agradecer en mi nombre y en nombre de las 3 compañeras que conmigo han elaborado el artículo, la invitación, porque es un verdadero honor. Y han salido muchos temas, incluso algunos que pueden parecer contradictorios con lo que nosotros hemos tratado, pero nosotros nos hemos centrado en el artículo en revisar demografía y vivienda. Ya habíamos hecho una aproximación, demografía, vivienda y riqueza. Jesús mencionaba, incluso citaba el estudio, y lo que básicamente intentábamos analizar es cómo la variación de población y el encarecimiento de precios, tanto de venta como sobre todo de alquiler, estaban muy, muy vinculados. Y eso para llegar a una conclusión, que es que hablamos del problema de la vivienda como si fuese un único problema de vivienda, pero los mercados son muy distintos y tenemos esa España abarrotada, que es donde se generan grandes tensiones, y una España vaciada, donde el mercado de vivienda se comporta de forma distinta, aunque aparezcan paradojas y de vez en cuando salga una noticia diciendo que en zonas despobladas también sube el precio de la vivienda. Pues claro que sí, y también se construye vivienda y a lo mejor se dedica a segunda residencia. Y al final la idea que traslucía de todo este análisis es que las personas vivimos donde podemos. Y donde podemos vivir es en 2 líneas fundamentales. Una, donde nos podemos ganar la vida, y eso significa que las grandes áreas urbanas, como la directora contaba en su presentación, siguen atrayendo personas, y vivimos donde podemos ganarnos la vida y vivimos donde podemos pagar una vivienda. Y ese poder pagar una vivienda significa que las zonas urbanas atraen a población, en muchos casos, Jesús lo mencionaba, población migrante, y tienen que buscar en esas áreas urbanas donde poder acceder a una vivienda. Y eso genera lo que en nuestro artículo y en nuestras discusiones lo llamábamos mancha de aceite, de forma un poco más prosaica, y en algún otro artículo de este número pues aparece de forma mucho más elegante con un diagrama del Liceo de Barcelona, viendo cómo los precios en las mejores localidades, en las mejores ubicaciones, pues acaban llevando a ese encarecimiento, que genera una paradoja, que es que parece que la asequibilidad, que la mencionaba Iñaki,
se mantiene y la tasa de esfuerzo de acceder a la vivienda parece que se mantiene, sí, pero cada vez más lejos, que es un tema que también algún otro artículo trata. Sigo dedicando el 30, el 35, el 40% de mis ingresos o de los ingresos de mi hogar a acceder a una vivienda. Pero me he tenido que ir a 25 kilómetros, a 30 kilómetros o a 50 kilómetros del área urbana que me ha dicho que allí podría ganarme la vida. Eso supone que las medidas que se tienen que tomar en política de vivienda no son únicas, pueden ser muy distintas, que hace falta también buscar cómo vertebrar el territorio para que haya zonas que puedan acoger actividades económicas y atraer residentes y destensionar el mercado, y que hay que buscar otras soluciones porque buena parte de esos nuevos habitantes de las áreas urbanas son inmigrantes, no tienen acceso al crédito, como mencionaba Julio, y si no tienes acceso al crédito, olvídate de la propiedad y vives en régimen de alquiler y tensionas muchísimo un mercado de alquiler en el que faltan otras soluciones. No me extiendo más y respetamos un poquitín el horario global. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias también en nombre de los participantes, porque así va a haber más tiempo para el debate. Nos hemos pasado ya de tiempo, pero bien es verdad que hemos empezado tarde como consecuencia de la presentación de la jornada. Es obvio que el análisis espacial es fundamental, que tener en cuenta el territorio. La localización es una característica fundamental de la vivienda para determinar su adecuación. De todas maneras, es algo tradicional, pero se considera la variable demográfica como una variable independiente y no es así. La oferta también incide en la localización de la población, incide mucho en la localización de la población. Y es una de las conclusiones también de nuestro artículo, que es el encarecimiento de la vivienda puede generar impactos económicos en el sentido de que actúe como un desincentivo a la atracción de población y tenga impactos económicos que no son deseables, que es que se ralentice el crecimiento por esa falta de recursos. Pues sí, pero que es muy necesario incorporar el análisis territorial y el análisis espacial, tanto de la oferta de vivienda, del parque, de la vivienda existente, como de la necesidad. ¿Dónde se localiza la necesidad? Bueno, pues vamos en este momento, yo doy la palabra a todos los asistentes que quieran intervenir, que me parece que puede ser una parte fundamental de la sesión. Bien, ¿sí? ¿Se oye? Vale. Habría muchos temas, pero uno concreto que no consigo tener, Ignacio a lo mejor puede darnos alguna luz. ¿Qué pasa con el suelo que en los planes estaba destinado a VPO y que la VPO desde el 2012, habiéndole quitado todos los atributos, financiación, ayudas, todo, ha dejado prácticamente de existir? Ahí hay una contradicción total. Había una obligación de destinar un porcentaje importante del suelo a viviendas de protección, pero no se han producido. ¿Qué ha pasado con ese suelo? Se ha ocupado indebidamente, o se ha construido indebidamente viviendas libres, está en veremos. ¿Se sabe o alguien ha inventariado ese suelo? Yo lo llevo preguntando en varios foros. Nadie hasta ahora me ha dado contestación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, el tema de los ayuntamientos. Antes también lo comentaba Julio, ¿no? O sea, el papel de los ayuntamientos en esta crisis de vivienda, en esta crisis de asequibilidad es básico. Los ayuntamientos tienen dos funciones principales, ¿no? Son los garantes los impulsores del planeamiento, los responsables del planeamiento y, por tanto, también de las reservas de suelo de los nuevos desarrollos, sean el porcentaje que sean, según la ley de vivienda de suelo de cada momento y de cada comunidad autónoma, y luego son los propietarios de mucho del suelo que está hoy en esas
digamos, en esos descampados, ¿no?, que vemos por todas partes, ¿no? La España de los descampados en un 25% es propiedad municipal. Aproximadamente 28% o así, según los últimos datos que precisamente ahora el Ministerio está actualizando, ¿no? Claro, esto son lo que se llama el patrimonio municipal de suelo o el patrimonio público de suelo. Es el stock de suelo que procede del porcentaje de cesión del aprovechamiento medio en cada desarrollo urbanístico. ¿Qué hacen los ayuntamientos con eso? Pues desde los años 80, cualquier cosa menos VPO. Esto es dramático. O sea, mi opinión es que es dramático. O sea, en un país que se ha quedado rezagado de las orientaciones y las tendencias de la Unión Europea, de los países desarrollados, en tener un parque de vivienda, que los ayuntamientos no hayan contribuido nada a ese parque de vivienda, nada, o nada entre comillas, pues es dramático. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué es ese patrimonio municipal de suelo y a qué lo dedican? Pues no está muy claro tampoco cuánto es, ni por qué tienen la obligación etérea de publicar sus cifras de patrimonio municipal de suelo, pero no lo hacen. El Ministerio, digamos, de alguna forma está tratando de también en el sistema de información urbanística añadir una capa de propiedad, ¿no? Por lo menos para ver cuál es pública y cuál es privada, ¿no? Entonces yo creo que los ayuntamientos tienen en su descargo un factor que sí también me parece muy importante, y es que el Ministerio de Economía en el año 2013 les impuso unas restricciones financieras absurdas desde el punto de vista de la vivienda. Es decir, les impide financiarse, endeudarse, a través de los mercados bancarios o de cualquier otro mercado para sus empresas públicas, incluidas las de vivienda. Cosa absurda, porque las de vivienda son empresas que cuando se hacen alquileres o cuando se hace propiedad también, etcétera, por definición, no se endeudan para financiar gasto corriente, se endeudan para invertir y para invertir en algo rentable, porque no hay que olvidar que el alquiler de un parque de viviendas es una actividad rentable. O sea, no es una actividad que se haga a pérdidas, y menos aún cuando puede el ayuntamiento aportar sus suelos. Entonces, bueno, pues esta es la situación que tenemos hoy. Tenemos la parte, digamos, más directa de los ayuntamientos, como es el patrimonio municipal de suelo, la tenemos, digamos, de alguna forma dedicada a otras cosas. O sea, bueno, cuántos aparcamientos disuasorios se hacen en las ciudades o cuánto... Y luego la otra es la función de policía que tú hacías mención, las reservas de suelo. Privado. Esa es la incógnita, el misterio. Si se ha producido, ha bajado de 88.000 a 8.000 desde el año 2012 a 2015, ¿qué ha pasado con ese suelo? Porque los planes son anteriores a esa fecha, casi todos los que están vigentes. Entonces hay un cúmulo de suelo privado. No me refiero a lo mal que han hecho los ayuntamientos, que también. Y el fondo ese maldito del superávit de los ayuntamientos, que además ni siquiera da intereses de 22.000 o 50.000 que era. Las reservas de suelo. Las reservas de suelo, por eso... No, reservas. Suelo destinado, la reserva ya no es, se usa. Suelo destinado en los planes a vivienda de protección oficial, que está en manos privadas. No todo es la cesión al público. La mayor parte es privado. ¿Qué pasa con ese suelo? El misterio. Nadie sabe contestar, ¿eh? No sabemos contestar porque sí, no es... totalmente. ¿Quién lo mide? Y hacer un mapa. Mapas. La Sareb, por fin ha salido un plano de la Sareb que no utiliza planos, solo habla en términos actuariales. Coño, si todo es misterio, ha sido el misterio la Sareb. No, planos, en este momento se necesitan mapas. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está vacío? ¿Dónde hay suelo finalista ese que los promotores dicen que no hay, falta más?
Los Perdón, tenemos 6,5 que... millones de Perdona, viviendas Eduardo. posibles. ¿Dónde están? Planos. Eduardo, perdona, tenemos que... ¿hay alguna petición de intervención más? Y tenemos que acabar, para no alterar irremediablemente el tiempo de la jornada. Dos observaciones. Una, en relación a la demografía, que como iniciaba su presentación Jesús en relación al envejecimiento que se produce en las grandes ciudades, no solamente la parte de la inmigración, sino también nuestras ciudades están llegando a un envejecimiento muy acelerado y genera un aspecto diferente, no solamente el que ha señalado Jesús sobre la inadecuación de la vivienda grande a los hogares unipersonales de personas mayores, pero también tenemos que identificar, y hemos hecho trabajo sobre ello, que se produce un fallecimiento y, por tanto, una liberación muy, muy alta, que nosotros hemos empezado a calcular en el caso de Madrid, que va a ser, en este momento, incluso superior a la producción de vivienda en esos nuevos desarrollos, de manera anual. Esto hay que meterlo en la política. ¿Qué hacemos con esa vivienda que está llegando vacía a un mercado? ¿Quién la va a captar? Los poderes financieros, los fondos o las administraciones si tienen una oferta. Esa es una política que no he detectado todavía que pueda articularse. Y la segunda, y al final tiene que ver con las cuestiones que estaba planteando Eduardo, y el problema del PMS. Nuestras ciudades, por lo menos en la que yo vivo, ha confiado en que la producción de suelo, con sus problemas de financiación, antes o después de la burbuja, se ha otorgado al sector privado. ¿Y por dónde están esas viviendas protegidas? En un sector privado que no tiene capacidad o no puede o no quiere, por algunos aspectos que ha señalado hace un momento Iñaki, y Julio, poner en marcha. No puede o no quiere. ¿Y qué ocurre? Que los ayuntamientos están colgados de un proceso en el que le llegará el suelo cuando el sector privado quiera. Difícilmente puede articular una política de vivienda protegida si el suelo, en el supuesto que se quede vivienda, porque lo que hace muchas veces es quedarse terciario o industria. Sorprendente, efectivamente. Pero es que estamos a la cola. Llegará tarde si llega. Bueno, me parece interesante que saques el tema de la herencia, que es uno de los temas de los cuales hay poca imagen, poca estadística. El tema de la herencia, efectivamente, como tú planteas, cuando la generación del baby boom empiece, digamos, a fallecer, tendremos un incremento notable de la herencia que iría a parar a una generación, debería ir a parar a una generación muy reducida de nacimientos y, por lo tanto, podría equilibrar estadísticamente la relación entre viviendas heredadas y viviendas necesitadas, ¿no? Que en la práctica es más difícil. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la herencia no va a los jóvenes, va a los mayores, a los no tan mayores. Es decir, a los mayores de 45 años que, efectivamente, se encuentran, primero, o que no tienen la necesidad preciosa porque sus hijos no han llegado a la edad de emancipación, o porque ya han llegado y tienen una vivienda. Y entonces es una vivienda que directamente se vende entre los herederos y de alguna manera pasa directamente al mercado. Por desgracia, hay pocos estudios de ese tipo de flujos que se establecen de la herencia. Lo que sabemos actualmente es que el 10% de los que se emancipan accede a una vivienda de cesión, que posiblemente, o de herencia, que posiblemente sea esa parte de transmisión de la herencia, pero solamente el 10%. La otra, normalmente va cualquiera que haya contactado un poco el mercado de alquiler, el mercado de venta, se habrá encontrado con una parte muy notable de viviendas que se venden que te dicen, bueno, aquí vivía el abuelo, aquí vivía la abuela. Es decir, realmente son viviendas que no se han transmitido directamente, sino que se quedan, sino que salen al mercado e engrosan de alguna manera lo que es los activos de esa población mayor que ya una parte muy desproporcional de los mismos. Yo creo que los temas, van por ahí. Por lo tanto, esa es una parte, pero hay que tener en cuenta
lo que decía anteriormente, y es que en más del 60% de las demandas de nueva vivienda son foráneas, son de inmigrantes y por lo tanto no tienen recurso, digamos, a esa herencia que al revés. Ellos intentan acumular un dinero para muchas veces construirse una vivienda o pagar una vivienda en sus países de origen, que a veces ni siquiera llegan a volver, pero que se plantea de esa otra forma lo que es el acceso. Por lo tanto, si todo el volumen, o casi todo, es decir, para los próximos 15 años tendríamos, según las proyecciones, más de 5 millones más de inmigrantes con unas necesidades de unos 180.000, 200.000, de 1.800.000 hogares frente a los 200.000 hogares o algo menos, necesidades de 200.000 hogares algo menos que generarían lo que es la disminución del tamaño familiar en los hogares nativos españoles. Realmente el tema de la herencia lo que va a hacer en todo caso es engrosar más las desigualdades económicas por edad y en alguna manera solucionar una parte de lo que es el acceso de los jóvenes, pero no de la mayoría de los nuevos hogares que se vayan a crear. Gracias, Jesús. Bueno, tenemos que terminar. Efectivamente, el tema de los hogares es muy importante. Se está manejando indiscriminadamente el saldo neto de hogares y no se tienen en cuenta los flujos de aparición, desaparición de hogares. Desaparición por longevidad, que van a incrementarse, aparición por emancipación van a disminuir y hay un tercer invitado que tú has mencionado, que son las migraciones y que es el más importante de los flujos de generación de hogares. Bueno, no quiero incurrir en el error y en la contradicción de seguir yo prolongando la sesión cuando estoy obligado a terminarla. Quiero que haya un café, así que muchísimas gracias a todos y ahora continuamos hablando en el café.